Hola, yo soy Juan Carlos. Yo soy Liz. Bienvenidos de nuevo a Padres a Medianoche, este espacio que estamos pensando hacer un poco para conversar, tanto de temas sobre la fe, lo que creemos, lo que no creemos, cómo vivimos, cómo transportamos estos temas a nuestro hijo y también cómo es nuestra interacción diaria respecto a estos temas como matrimonio, como personas. Y hoy traemos un tema un poco complicado, tal vez para muchos sean hasta conceptos nuevos, porque es un tema que solemos traer muy inconscientemente. Y es el tema que hablábamos un poco la semana pasada sobre cosmovisiones o cosmovisión en general. La intención es tal vez abrir un poco el panorama, traer un poco de entendimiento, si bien es un tema complicado y mucho más amplio de lo que podemos tratarlo nosotros dos. Es un tema que a mí me gusta, mi esposa también tiene algo de idea sobre el tema y podemos tratar de manera sencilla como traer bases para cada uno para de repente empezar a profundizar más en entender su propia cosmovisión y las cosmovisiones en general que hay allá afuera. Y antes de seguir ahondando un poco más en el tema, como siempre, es bueno como tener algunas definiciones claras. Y la forma más sencilla que yo tengo de entender una cosmovisión es el significado que le damos al mundo que vemos. O sea, cómo explicamos qué es lo que está pasando tanto en nosotros como en el entorno. Esto va muy amplio, son muchas áreas, son muchos temas, pero principalmente hay tres cosas que considerar en cualquier cosmovisión. Su origen, el origen del mundo, de dónde viene, por qué viene, fue creado, no fue creado, etcétera. El problema o qué es lo que no está funcionando en el mundo. Eso también es un tema que abarca toda cosmovisión. Y por último, el tema de cuál es la solución. ¿De qué forma se arreglaría esto? Y esto trae varias implicaciones en distintas áreas, pero principalmente son esas tres preguntas que podremos estar tratando al hablar de cualquier cosmovisión. Y la verdad es que, como dice mi esposo, no es si llegan y te preguntan, dime tu cosmovisión, tal vez pocos te podrían decir qué es lo que quieres saber. O sea, creo que yo sería una de principio, porque no tenía mucha idea de eso antes. Por lo menos, no sé, de hace 10 años para atrás, yo no tenía una sola idea de qué era eso y tampoco tenía mucha relación con estos términos, pero al final de cuentas, como dice mi esposo, es algo inconsciente porque la verdad es que vivimos eso todo el tiempo, porque estamos rodeados de un ambiente, de un entorno, de un contexto, de una cultura, de diferentes cosas que nos rodean y estos, como si se permean nuestro pensamiento, nuestra mente, lo que somos o creemos, llega a establecer se llega a arraigar ciertas cosas en nuestro, inconscientemente en nuestra forma de pensar, de ser. Entonces, pues por eso creo que este tema es súper importante para poder definir ciertas cosas y poder llegar al punto clave que es, creo que llegando al punto clave que es cuál es la verdad, podemos, ahora sí que ya llevamos la del gane, ¿no? Porque una Ajá. cosa es tener cierta cosmovisión, pero que incluso lo que vivimos y creemos y todo nos lleve a un punto que es lo real, lo verdadero, lo objetivo, ¿no? Ajá. Y precisamente en eso de que la mayoría tenemos una cosmovisión inconsciente, no solemos detenernos a pensar qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Pero todos, absolutamente todos tenemos una cosmovisión. ¿Y cómo es eso posible si difícilmente te has detenido a considerar qué es lo que crees respecto a infinidad de temas? Es porque las cosmovisiones tienen su origen en las relaciones que tenemos y en el entorno y experiencias que vivimos. Mi cosmovisión es distinta a la de mi esposa
aunque los dos sostengamos una cosmovisión teísta cristiana por el entorno en que crecimos. Y hay cosas donde terminamos chocando. Respecto a mi esposa es esa mujer que resuelve. Mi esposa es de algo está mal en la casa y hay que arreglarlo y todo. Y yo vengo de un contexto donde era muy difícil de repente intervenir para tratar de ayudar en casa porque mamá decía, no, es que mis hijos se tienen que dedicar a la escuela. Mi papá tampoco nos involucraba mucho cuando había cosas que arreglar en casa y mi esposa viene de un entorno distinto. Entonces, en cuanto a la resolución de conflictos, mi esposa y yo tenemos una cosmovisión distinta, aunque los dos diferencias, más bien, no una cosmovisión distinta, sino diferencias por el entorno en que crecimos y el tipo de relaciones que tuvimos. Toda cosmovisión va a ir envuelta siempre de eso. Sí, es muy curioso porque, o sea, ya ni siquiera estamos yendo a temas muy profundos, o sea, esto es algo básico del día a día de la vida desde la infancia. Entonces, ya presentándolo de este modo, pues es, claro, sí, ¿no? Y ya por lo menos en caso de matrimonio, yo lo puedo distinguir mucho porque para mí era algo normal en la vida al día a día en casa con mi mamá, mi hermana, pero ya viviendo con alguien más es muy distinto y ya puedes ver cosas que dices, pero ¿por qué tú no entiendes esto, no? ¿Por qué tú no respondes a esto? Cuando lo lógico, yo soy mucho de lógica, cuando mi lógica me está diciendo esto y tú no reaccionas a esto, ¿no? Y he logrado entender, por ejemplo, a mi esposo con el paso de los años respecto a esto, porque ya veo, o sea, ya veo cómo fue, cómo se desenvolvió de pequeño, cómo fue creciendo, el entorno y demás. Entonces me deja ver algo de él y ahora entiendo por qué es así o por qué piensa de tal o cual modo. Y por el otro lado yo, pues también, ¿no? Es una diferencia muy grande en cuanto a respuesta, a pesar de que también las mujeres tenemos esa actitud de siempre hacer y de mover y todo, pero obviamente de mujer a mujer también va a cambiar las respuestas, ¿no? Entonces, como dice mi esposo, para mí ha sido mucha practicidad, buscar soluciones, algo está mal, pues vemos cómo lo solucionamos y yo ya estoy así, procesando y buscando respuestas, entonces creo que sí es cierto, es importante empezar a ver estos pequeños detalles. Y eso por el lado de las experiencias y por el lado de las relaciones también afectan mucho nuestra cosmovisión. Yo crecí desde prácticamente los 5 o 6 años con una idea de rebeldía, el Estado está mal, es que la policía, es que el poder, porque pues yo crecí rodeado de personas que tenían ciertos gustos musicales en específico, como puede ser el punk, como puede ser el rap, que es mucho música de protesta, y es la música que crecí escuchando y es de lo que me envolvía, son las conversaciones que escuchaba y eso empezó a moldear mi cosmovisión, eso empezó a moldear la forma en que yo veía la autoridad y durante muchos años fui rebelde a autoridad, rebelde directamente y de repente cuando me convierto en cristiano encuentras versículos en la Biblia de ora por tus autoridades, respétalas, considera que son mayores, considera el esfuerzo que están dando, ora por aquellos que están procurando el bienestar del país o aquellos que Dios ha puesto por autoridad. Y para mí fue un choque de repente darme cuenta que tenía que estar orando por el policía que poco antes, esta es una historia muy chistosa, hace años, cada año hay reuniones de oración durante un mes o una semana completa en las noches en la iglesia donde asistimos. Y esto tendrá como unos 10 años, tal vez un poco más. Ya de noche, eran como a las 8 de la noche las reuniones, voy bajando por la calle que da a la iglesia y va subiendo una patrulla. Y pues yo ya me la sabía. Entonces ya nada más siento que se detienen atrás de mí y ahí me checan, me palpan todo, me catean, me hacen todas las preguntas que tienen que hacerme y de repente para mí fue un choqueante darme cuenta de, y yo tengo que estar orando por estos que estaban buscando ponerme el pie y que fácilmente sacan una bolsita con algo, te lo clavan y te vas para adentro.
Digo, afortunadamente vieron que adentro de mi mochila iba una Biblia y demás, entonces creo que eso los relajó. Pero pues también todo este entorno en el que yo crecí de relaciones también afectó mi forma de vestir. Entonces pues yo a la fecha todavía me gusta vestirme tumbado, más de ese estilo, no tanto, no soy de ropa formal, pero pues todo esto viene del entorno de relaciones y cómo fue afectando mi cosmovisión, la forma en que consideraba la autoridad, que una vez que me hago cristiano, como todo esto cambió y de repente iba caminando por el Zócalo, veía una patrulla y automáticamente empezaba a orar por ellos. Eso es muy chistoso. Es raro, pero gracias a Dios a la actualidad ya no nos pasa, o por lo menos cuando venimos en la calle no ha pasado esto. Es una situación que agradezco mucho al Señor De repente porque sí, en algunas tiendas sí se me quedan. Es que también soy un vato pelón, con barba, medio tumbado casi siempre. Entonces sí, de repente en algunas tiendas se me quedan viendo feo, pero todo chido. no pasa eso. O sea, tal vez le estarán vigilando, pero no ha pasado nada más. Pero sí, es muy cierto. Por ejemplo, recién, a ver, dime tú, yo tengo una pregunta. Recién escuchaba un podcast de una chica que fue cristiana por mucho tiempo. Ella cuenta que alguien en algún momento le llegó a cuestionar sobre su fe y le dijo que pues ella estaba muy bien adoctrinada, que todo lo que ella decía y que creía pues no era verdad, ¿no? Y bueno, esto llegó a afectarla a ella a tal punto que pues se alejó. Y eso se me hizo muy interesante porque incluso ella cuenta que cuando ella era más jovencita, o sea, ella era, pues sí, niña, llegó a ver alguna, no sé si era novela o serie de la televisión y donde salen dos personajes, ya la niña buena y la niña mala. Entonces ella Ujú. dijo, yo quiero ser como la niña mala, me cae bien, tienen un estilo cool y prácticamente adoptó ese papel y creció con ese papel durante mucho tiempo, al punto en que se dio cuenta que alejó a todas sus amigas, porque aunque en principio jalaban, después las muchachitas se dieron Claro. cuenta y la dejaron sola y fue algo muy difícil para ella darse cuenta que había adoptado un papel que ni siquiera, o sea, inocentemente tal vez lo adoptó, pero creció Ujú. con eso y se volvió malosa en el aspecto de, pues así, meterle pie a las personas, cosas así, ¿no? Por decir. Pero se me hace muy interesante cómo unas cosas pequeñas te pueden mover de algo en lo que tú estás, ¿no? Un pequeño detalle en cuanto a lo que ves, lo que escuchas, te puede mover de lo que crees. Y creo que esa es la importancia este, de, de tener un ancla firme, ¿no? De tener un buen sustento a tu fe, en lo que tú crees. Entonces, o sea, esto va como hacia que, ¿cómo lo podrías considerar tú este caso? Es que es bien curioso porque dice la Biblia, no recuerdo el pasaje exacto, sé que está en Corintios, que el que piensa estar firme mire que no caiga. Pero pues es de repente bien de cristianos incluso o de gente que trae esta mentalidad de superación y que tienes que estar enfocado, que tienes que mantenerte atento, que tienes que estar súper pila porque cualquier cosita es distracción. Ahorita ya mi esposa me enseñó el versículo, es 1 Corintios 10:12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Con mi hijo teníamos el juego de recién nacido de morder, porque pues es un recién nacido, no corre, no salta, no brinca, no patea, no hace nada de eso, pero su boca ya la controlaba. Lo hacíamos y empezó a ser un problema cuando ya tenía dientes, porque él seguía mordiendo con la misma fuerza, pero ya tenía el elemento de los dientes, entonces ya lastimaba. Entonces fue poco a poco empezar a introducir un nuevo hábito de juego para que eso fuera cambiando. Entonces
nuestra forma de vida está expuesta todo el tiempo a pequeñas distracciones que fácilmente en 2, 3 años pueden terminar siendo algo inmensamente más grande. En el sentido de no vamos a hacer ni lo mejor que podamos ser, pero tampoco estamos siendo lo peor que podemos ser. Por eso es muy fácil de repente sentirte identificado con el villano o el malo en una serie, película, telenovela, como le pasó a esta chica que comentabas, porque estás viendo atributos buenos en eso, como el ser admirado, como el tener poder, Popular. como el ser popular, y estás considerando que para obtener eso necesitas agarrar y envolver todo lo que es esa persona. Entonces, por eso es muy fácil de repente caer en el área gris y poco a poco irte dando cuenta que ya estás más tornado al negro. Sí, exacto. Yo creo que esas áreas son bien importantes de cuidar. Sobre todo creo que en la infancia, ¿no? Creo que se crea mucho, se van creando pensamientos en los niños como, y lo hablo desde mí, que te hacen sentir de cierto modo. Y pues yo creo que con la inocencia que uno tiene, pues uno adopta ciertas cosas y ¿cómo se puede decir? Inherentemente lo crees, Sí, ¿no? Yo recuerdo que, o sea, incluso en propia familia, o sea, ni siquiera estamos hablando, bueno, sí me pasó también fuera en las burlas, o sea, niña de preescolar ya riéndose de ti porque, no sé, cosas, ¿no? O ciertas personas que te dicen, no, que alguien en algún momento, algún tío me llegó a decir de burla, o no sé cómo lo dijo, yo era pequeña y me llegó a decir pies de sembrador. Entonces eso me hizo sentir tan mal, o sea, yo no me podía defender, yo no podía decir nada, pero eso me hizo tan chiquita, que crecí con ese, ¿cómo se dice? Con esa inseguridad de mis con ese pies, complejo. con ese complejo. Entonces toda mi infancia, o sea, básicamente no quería usar sandalias, solo usaba tenis. Y entonces, pues siempre fui así, o sea, siempre crecí con eso, se metió a mí y fue como, ¿quién lo quita, no? O sea, yo ya no tenía esa seguridad, no fui, no le conté a mi mamá, me quedé callada. Entonces, como que ese tipo de cosas que muy pequeñas y digo, hay más grandes, pero sí es cierto, o sea, van apropiándose de ti y te hacen chiquita, chiquita, chiquita. Y pues yo creo que eso fue eso y muchas otras cosas probablemente en mi contexto que me llevaron a un ambiente poco amoroso en el cual me sentía segura. Entonces pues tanto en preescolar como en primaria yo era una niña pues muy solitaria. Y pues poco a poco pues vas diciendo, no, pues ahora pues quererte integrar, ¿no? Querer ser parte de para pues poder empezar a verte un poquito, ¿no? Pero sí, sí, es verdad y pues aquí estamos contando un poquito de nuestras tristezas de la Y es vida. que eso es, o sea, creo que la mayoría de nosotros, nuestra cosmovisión está afectada por temas de infancia porque son nuestras relaciones primarias. Entonces Ujú. son esas cosas que van a dejar una impresión en nuestra mente toda la vida. Puede ser positivo o negativo. La mayoría de nosotros tiene algún problema con alguien se burló de cierta manera, alguien nos trató de tal manera, mamá o papá no estuvieron presentes cuando pasó esto, y esos recuerdos se quedan para toda la vida y van a afectar la cosmovisión. Muchos, por ejemplo, tienen conflictos con iglesia o con la figura de Dios como padre, porque posiblemente en su familia hubo esa ausencia o tienen problemas con la iglesia porque de chiquito en iglesia o se burlaban de ellos o incluso sufrieron algún tipo de abuso. Todo ese tema va afectando la cosmovisión y aunque va siendo inconsciente, con el tiempo vas a ir dándote cuenta de que esas cosas están ahí y
de forma consciente o inconsciente, te van a remontar a cosas que viviste en el pasado y van a empezar a determinar el que tomes ciertas decisiones, el que hagas tal cosa o no la hagas, el que decidas por tal carrera universitaria o decidas por la otra o decidas trabajar en cierta área, porque todo el tiempo fuiste bombardeado con todas esas imágenes, con todas esas relaciones, con todas esas palabras que empiezan a entrar en uno, que empiezan a afectar y trastornar un poco la forma en que entiende el mundo, porque al final de cuentas, uno como niño, sobre todo, está buscando entender un mundo en el cual siente que no encaja. También porque es un tema de, el mundo está hecho para adultos normalmente. Entonces el niño encuentra este reto constantemente y su cosmovisión se ve afectada por eso. Pero ya como adulto es bien difícil de repente ponerte a pensar qué es lo que creo o por qué estoy creyendo esto, o por qué estoy prefiriendo esto a esto otro, y todo eso es lo que envuelve una cosmovisión. En términos generales podríamos englobar cualquier cosmovisión en una de tres áreas: teísta, que habla de un Dios personal, que se involucra con la creación que hizo. No necesariamente cristianismo, sino cualquier cosmovisión que afirma que hay un Dios, que sea personal y que interactúa con su creación, como puede ser judaísmo, cristianismo, hinduismo. No, hinduismo no es. No me acuerdo. Islam. El Islam, o incluso como pueden ser algunas relaciones, algunas religiones antiguas, como los dioses griegos o los dioses romanos, donde lo peor que te podía pasar es que de repente un dios se fijara en ti y fuera personal contigo, porque podía ser desgracia, desastres y infinidad de historias que si conoces un poco de mitología griega antigua, sabes que no son historias precisamente bonitas hacia los hombres. Que incluso viene también las culturas indígenas, ¿no? O sea, las creencias que tenían hacia ciertos dioses. Sí, O algunas sea, encajan. porque al final de cuentas, pues estaban creyendo en un dios y lo llevaban a un extremo, obviamente, su forma de adorar y lo que sea, o no sé cómo explicarlo, pero sí va enfocado a Sí, una creencia, ¿no? sí, sí, pero la cosmovisión teísta habla específicamente del Dios personal, de dioses que se involucran directamente con la creación, porque existe otra línea de cosmovisión que sería la cosmovisión deísta, que es un Dios que creó el cosmos, que creó el mundo, o dioses que crearon el mundo, pero que no interactúan directamente con él. Aquí entra lo que muchos mencionan como el relojero, que arma el reloj, lo echa a andar y una vez que lo echa a andar, lo deja al lado, el reloj sigue funcionando y el relojero no tiene que ir a ver si sigue funcionando. Él sabe perfectamente lo que hizo y que está funcionando. Ahorita no recuerdo ninguna religión específica que englobe el tema del deísmo, pero podemos encontrar tanto religiones monoteístas como politeístas. Y la última, que tal vez sería la más fácil de identificar, es el ateísmo. El ateísmo es que directamente no hay Dios. Entonces, o el ser humano se creó a sí mismo, o todo es eterno y ha existido para siempre. O todo tiene razón en el azar. Aquí podemos englobar humanismo, cientifismo, infinidad de cosmovisiones. Por eso decimos que es un tema bastante amplio, porque puedes tú considerarte de cierta cosmovisión. Por ejemplo, hay cristianos que adoptan una cosmovisión respecto a la creación como una creación larga, entiéndase como un proceso de evolución, una tierra vieja, lo que se entiende, una tierra que tiene millones y millones de años, y no la posición un poco más tradicional del cristiano, que es una tierra joven de alrededor de 10 a 15 mil años de existencia, donde la creación fue hecha en 6 días
y todo el proceso que se crea en esos millones y millones de años que sostiene la evolución se resume en esos 6 días. Entonces, hay distintas variaciones dentro de estas cosmovisiones y hay una más que la verdad, ahí sí no recuerdo muy bien en qué área entra, que es el panteísmo. El panteísmo es esta idea de que todo es Dios, todo es este ser supremo. Entonces, el ser supremo está en el cielo, pero está en la hoja que veo, pero está en mí mismo, está en la madera, algunos sistemas religiosos que lo viven un poco mejor o que lo viven de una forma un poco más clara es en Japón, esta idea de que en todo lo que existe está el espíritu de un Dios viviendo en ello. Digo, esto es una forma muy resumida de explicarlo. Pero a final de cuentas, toda cosmovisión la podemos englobar en eso. Y toda cosmovisión, como ya lo mencioné, abarca 3 áreas principales: origen, problema y solución. Pero como ya estuvimos viendo ahorita, estos son infinidad de cosas. Una cosmovisión es muy amplia. Detenernos a considerar cada área de una cosmovisión es muy difícil, porque hay tantas cosmovisiones como personas. Cada uno va a terminar adoptando una cosmovisión propia mezclada de varias cosas. Tú puedes creer en la Virgen de Guadalupe y todos los días sentarte a ver el horóscopo en el programa que tú quieras o en internet y ponerle veladoras a los ángeles y prender incienso para tal cosa. Y la mayoría de personas vivimos así, con una cosmovisión revuelta, esperando pues uno de estos tiene que pegar, ¿no? O sea, el chiste es creer en Dios, entonces si hago todo esto, pues igual algún Dios le atino y alguno me pela y me hace caso y muestra favor hacia mí. Es como ese dicho, ¿no? Que todos los caminos te llevan a Roma. Sí. O algo así. Alguno de estos me tiene que llevar. O con alguno de estos la armo, ¿no? Pero, bueno, pues creo que ahí entran otros temas, pero... Sí, hemos hecho una miscelánea de creencias donde entras al tianguis y como si cada creencia estuviera jalándote a ven y prueba mi producto. Y algo muy interesante es que, por ejemplo, vas creciendo y yo, o sea, independientemente de que todas las cosas te vienen a influir en tu forma de ser, de vivir y ya que eres un adulto, pero también creo que dentro de todo esto yo puedo ver a un pasado y poder ver todo lo que llegamos a vivir y cómo influyó incluso mi mamá antes de convertirse al Señor, antes de creer en el Señor, pues ella era católica, pero de repente yo recuerdo que no sé por qué, de repente me hacía como alguna limpia con huevo, no sé para qué, pero me la hacía. Entonces sí, como que pues te sacas de onda, ¿no? O sea, de niño pues lo tomas como, cualquier cosa, pero después te sacas onda porque dices, ¿qué me estaba haciendo, no? O sea, como que, ¿qué onda? Pero pues viendo así la mano de Dios así intervenir, que en medio de todas estas formas de pensar cómo nos rescata, ¿no? Y cómo nos trae a una luz, de la oscuridad a la luz, para ver, ¿no? Y creo que eso es lo maravilloso de haber vivido en cierto entorno y de haber visto la luz que solamente Él nos puede dar. Y está bien loco ahorita que mencionas eso. Me acuerdo que pues, yo tengo un par de sobrinos, uno es considerablemente mayor y de bebé lloraba mucho. Y recuerdo que mi papá lo que hacía es le pasaba un huevo por todo el cuerpo y de repente rompía el huevo y salía negro. Y de repente ¿qué onda con esto? O sea, espérate, o sea, algo sí está pasando aquí. Sí hay un entorno espiritual que está constantemente activo en este mundo, aunque nosotros no lo vemos. Y esa es una de las razones por las que, al menos yo, sostengo la posición teísta cristiana como cosmovisión, porque sí me habla de que todo el tiempo está interactuando el mundo espiritual con el mundo físico, aunque el mundo físico no interactúe con el mundo espiritual, y hay
este constante mover del mundo espiritual donde hay otros factores, hay espíritus buenos, malos, ángeles, demonios, todo este tema que sí está involucrado en este mundo y sí está afectando. Y la Biblia enseña eso. Y tenemos cosas como santería, donde de repente hay situaciones y ejemplos en santería donde hay cosas que están pasando y necesitamos reconocer que todo, absolutamente todo es espiritual. No hay una cosa en este mundo que no esté viéndose afectada o viéndose de forma directa involucrada con el mundo espiritual. Independientemente de la cosmovisión que quiera sostener, sí hay cosas espirituales sucediendo todo el tiempo, y ahorita me recordó eso. Sí, digo, aquí lo interesante, lo importante creo que no es el huevo. No, pero me recordó el pero, tema. pero creo que algo que me impacta mucho es que, por ejemplo, he conocido a algunas personas que, por ejemplo, una persona adulta, yo creo que como unos 63, 60 y algo, entre 60 y 70. Entonces yo hablaba mucho con ella, era mi vecina y platicábamos y le gustaba contar historias, muy, muy católica también. Leía sus salmos por la noche, siempre y no me acuerdo si proverbios, pero era muy, muy buena persona y nos caíamos bien. Yo joven, porque ese tiempo yo todavía no me casaba, entonces vivía sola y bueno, pues era mi vecina y recuerdo que ella, independientemente de que pues, era muy, muy católica, ella sí, pues sí recurría a estos métodos, y me lo llevó a contar y yo así como que chocó con la idea de, bueno, entonces ¿en quién crees, no? Porque si crees en un Dios, que lees tu Biblia, tus salmos y todo, pero recurres a otro lado para ciertas cosas, como que no me cuadró el asunto y a la fecha digo, bueno, pues que no concuerda, o sea, no puedes mezclar agua y aceite. Uh-huh. Entonces para mí fue como, ok, entonces como que tratando temas con ella y platicándole, leyéndole citándole ciertas citas bíblicas y tratándola de llevar a que sí existe esto, lo que decía mi esposo, o sea, hay algo espiritual, es real, pero muchas veces lo disfrazamos con otra cosa, como no sé si para sentirnos mejor o para no sentirnos mal, porque pues nos estamos interactuando en algo que no deberíamos, y lo disfrazamos como otra cosa, Es que entonces de repente decir que algo es espiritual, queremos pensar que, pues si es espiritual es bueno. No, o sea, hay espíritus malignos, hay demonios, y es un tema que, aunque sea espiritual, no necesariamente es bueno. bueno, pues no queríamos adentrar en este tema, creo. Pero bueno, se está llevando la Pero pues es conversación en parte de... esto. Pero sí, yo no tengo más que decir antes. Pero bueno, ya nada más como para terminar, es bien difícil de repente, si desconoces completamente del todo el tema de cosmovisión, de repente identificarte y decir, ok, ¿qué es lo que creo? Y creo que esa es la pregunta clave que puedes hacerte a ti o que puedes hacerle a tu pareja o a tus hijos si ya son más grandes. Ok, ¿qué es lo que crees? ¿Y por qué estás creyendo eso? Y te puede sorprender la cantidad de inconsistencias que puedes tener en tu misma respuesta porque nunca te has detenido a considerar realmente qué es lo que crees, porque actúas de forma inconsciente. Y algo que pasa de forma inconsciente es que la mayoría de nosotros terminamos actuando conforme a lo que enseña y dice la Biblia. Respecto a, no, yo no creo que haya bien y mal, por ejemplo. Pero a la hora de la acción, tu vida y tu pensamiento está pensando en que esto sea algo bueno o que a esta persona le pase algo malo. O yo creo que las concepciones morales son hechas por los hombres y no hay absolutos. Pero a la hora de efectuar justicia,
ahí sí quieres levantar la voz para que sí se haga justicia. O a la hora que pasa algo malo, entonces ahí sí estás considerando que eso es malo, pero si todos son concepciones individuales de las personas y no hay absolutos, eso es malo para ti y lo único que nos rige es una ley de gobierno. Pero esa ley de gobierno tiene sus castigos, no hay un castigo más allá. Y lo que entendemos es que eso debe de ir más allá. Y una última cosa en ese tema es, a mí me causa un conflicto de repente cuando veo estas conversaciones de es que maltrataron a tal animal o algo así y eso es inhumano. Y no, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que eso es lo más humano. Que eso es muy humano, más bien, no lo más humano, eso es muy humano. Porque el ser humano es el único que sería capaz de hacer ese tipo de cosas hacia hijos, hacia animales, hacia parejas. ¿Por qué? Porque el pecado vino a contaminar este mundo. Entonces, al considerar cosmovisiones, también consideramos todo el tema moral, todo el tema de es bueno, es malo, de qué manera es bueno, de qué manera es malo, por qué decimos que es bueno, por qué decimos que es malo. Y todo eso tiene una implicación distinta y tal vez de un peso diferente una vez que consideras qué es lo que crees y qué es lo que está creyendo tal vez la persona que está delante de ti. Pero al final de cuentas, al punto que iba es, tú puedes decir que no hay absolutos morales, pero todo el tiempo, toda tu vida la estás viviendo en base a absolutos morales. Y la conclusión de una cosmovisión es que debe de darle un significado real al mundo que vemos y vivimos. Y si ese significado real dista de tu conclusión de acuerdo a tu lógica en la cosmovisión, entonces esa cosmovisión no es verdad y es insostenible. Muy interesante. Claro, sí, o sea, necesitamos evaluar, ¿no? Para poder llevar o vivir cierta cosmovisión, necesitas evaluar y comprobar que eso es verdad. O sea, algo objetivo, no subjetivo. Exacto. Entonces, creo que para no hacerlo muy complicado, llevar a eso, ¿no? Que sea algo objetivo, algo que no, que es inmovible, que va a permanecer, ¿no? Y que es y no cambia. Sí, y puedes empezar por cosas pequeñas, que tal vez no te involucren de forma tan directa, eh, pero un buen tema para empezar es, ok, el mundo que veo, aunque hay cosas que no funcionan, entiendo que esas cosas deberían de tener ciertas características para funcionar. Pero si soy capaz de entender que esas cosas deben de tener estas características para funcionar y no están funcionando, entonces hay un creador. Entonces ahí ya llegamos a un punto donde estamos hablando de un creador del mundo que puso unas reglas y un orden y que algo lo rompió. Estamos a años luz de hablar del Dios cristiano, pero ya empezamos a dar pasos hacia una cosmovisión. Si tú eres capaz de salir y ver el mundo y entender que así como está bien, porque es lo que hay, estás muy lejos de tomar una cosmovisión cristiana, pero cuando te quejas de que hace mucho calor, de que está lloviendo, de que hace mucho frío, de que porque hay terremotos, tu cosmovisión de este es el mundo que hay y no hay más y así es como debe de ser, cuando existe esa queja es porque estás entendiendo que esto no está bien en este mundo y por ende debe de haber un estándar que sea lo bueno. Y si ese estándar no se está cumpliendo, entonces algo está mal en el mundo. Entonces ahí ya llegamos a otro punto. Ya debe de haber un estándar que fue a lo mejor hecho por un Dios, por un ser supremo, por un espíritu, por lo que sea, pero hay un estándar. Ahí partimos. Entonces, si ese estándar no se cumple, hay algo mal. Y entonces, ¿cuál sería la forma de solucionar eso? Y lo planteo de esta manera y tal vez dando muchas vueltas en esto,
porque es la forma más impersonal en que podemos involucrarnos y empezar a considerar nuestra cosmovisión, porque es algo que vemos todos los días, no tiene que ver con mis temas morales y me siento más libre de repente empezar a profundizar en mí mismo ese tema de, ok, veo este mundo, veo cómo funciona y considero si realmente esta es la manera y si no, entonces, ¿qué hay detrás de esto y por qué funciona de esta manera? ¿Quieres decir algo? Pues no sé, tú ya no tienes algo más que decir. Creo que en general no, a menos que ahorita lo que digas Bueno, yo destape algo. quiero compartir algo que que he leído en este tiempo. Estas semanas he estado en Isaías 40. Y quiero más que nada compartir esta parte. Dice, bueno, se los voy a como parafrasear. Yo regularmente cuando hago apuntes en mis tiempos de lectura de la Biblia, pues los voy resumiendo, ¿no? Con lo más importante, pero lo pueden corroborar en Isaías 40 del 12 al 18, que vendría pues todo completo, ¿no? Y bueno, pues yo anoté esto. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Son preguntas. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién le enseñó camino de juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿A qué pues harán semejante a Dios o qué imagen le compondrán? Y cuando yo leí esto me queda muy claro, ¿no? O sea, a mí nada, o sea, nada se compara, por lo menos hoy te puedo decir, con mi Dios, con el Dios en el que yo creo, con el Dios que he comprobado, que he probado y comprobado su fidelidad, su amor, y lo bueno que ha sido conmigo como padre, alguien personal, no alguien, como decía mi esposo, impersonal, no un Dios impersonal, sino un Dios verdadero, un Dios real, que me ha llevado pues en medio de todas estas cosmovisiones y cosas que me han atacado a mi persona desde pequeña y he crecido y demás, pero que en este camino me acogió. Yo siempre lo he dicho, o sea, tal vez no lo entendía antes, pero cuando yo llegué a creer en el Señor me di cuenta, ya por ahí de los 14, 15, como les comentaba, en el podcast, en el episodio primero, ya entonces como que todas ¿cómo se puede decir? Mi radar empezó a funcionar y a identificar cosas y me di cuenta, o sea, Dios me acogió como padre y pude haber no tenido un padre presente físico, aunque sí tenía un padre, pero fue de palabra, ¿no? No fue y de sangre, digamos, pero yo tuve un padre desde muy pequeñita que me acogió y me llevó por caminos que no esperaba y creo que esa bondad, esa gracia de Dios de haberme llevado por estos caminos que a pesar de que, como dice mi esposo, había muchos grises, me salvó y ya tenía un camino dispuesto para mí en el que yo me iba, más bien él me iba a encontrar, porque aunque yo ya estaba, ya escuchaba, ya todo, no fue hasta que el Señor abrió mis ojos y mi entendimiento y entonces fue ese momento en el que él fue mi Dios personal, no el Dios de mi mamá, no el Dios de algunas personas que conocía, sino fue mi Dios. Y desde ese momento para mí cambió todo. Y lo cuento así porque entendí entonces que yo ya tenía un padre celestial, un padre que me abrazó, un padre que me dio todo lo que yo necesitaba y nada me faltó. Y a la fecha él me sigue comprobando su poder, su fidelidad, su amor hacia mí y cómo es un Dios lleno de amor y bondad y se sigue dando a conocer, ¿no? A través de su palabra y justo en eso, en ese mismo capítulo antes de llegar al 12, entre el capítulo 6 y el 11, dice, toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Yo ahí lo acorto y me salto a la parte que dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios
la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y luego dice, Jehová vendrá con poder como pastor y apacentará a su rebaño. Y eso, esperamos y tenemos una esperanza firme que ya se ha cumplido, creo que Jesús en la cruz hizo la promesa que ya nos había dado y ya la tenemos, solo estamos esperando el día en que, el día en el que esto ya por fin tenga su cierre final y estemos con el Señor para siempre, y tenemos una esperanza que lo veremos venir entre las nubes y estaremos con Él por siempre. Y esto es lo que yo creo y esto es lo que yo te comparto, y si Dios te da esta misma gracia, lo puedas aceptar, adoptar como tu Dios también. Uh-huh. Y nada más para no dejar lugar a dudas. El ser humano es mente, alma y cuerpo. Entonces el hecho de buscarle la lógica a lo que creemos no significa que no sea emocional. ¿Por qué? Porque la emoción también es una parte de nosotros. Entonces yo tengo una convicción con mi hijo y es ayudarlo a que piense la verdad, y que si él va a ser cristiano es porque él tiene la convicción de que el cristianismo es verdad. Pero el hecho de que él tenga esa convicción no es que emocionalmente no haya cosas pasando en su vida respecto a Jesús, como bien lo dice mi esposa. O sea, este tema de descubrir que Dios es mi buen padre es emocional y saca lágrimas. Yo, que aunque no lo crean, soy mucho más emocional que mi esposa. Yo tengo mis momentos emocionales, pero no por esas emociones creo lo que creo. Creo lo que creo porque es verdad. Y porque es verdad puedo verme conmovido cuando descubro que el Dios de la Biblia, que Jesús, tiene esa ternura, ese amor y esa delicadeza para tratar conmigo. Entonces, esta es nuestra cosmovisión. Este Dios que creó cielos y tierra, que el ser humano desobedeció y se alejó de Dios y condenó su propia vida y condenó el mundo en que existe, porque este mundo ya se ve corrompido por esa misma desobediencia. Vino como un bebé, habitó entre nosotros, predicó que el reino de los cielos se había acercado, murió de forma injusta, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y nos ha dado la capacidad de amarle con todo lo que somos, mente, alma, cuerpo y espíritu. Y tal vez no sea perfectamente el amor que le tenemos, pero somos capaces de hoy poder amarlo con toda nuestra fuerza, con todas nuestras emociones, con todo nuestro espíritu, y hablando del tema de cosmovisión, con toda nuestra mente, con toda la capacidad que tengo de entender el mundo en que vivo y verlo reflejado a través de su palabra y del Dios que me habla en esa palabra. Es como estoy amando a Dios con toda mi mente. Y ya no hay una mezcolancia extraña de una cosa con otra que no tiene nada que ver, como lo que veíamos hace rato, sino que todo va apuntando a Él, todo lo apunta a Él. Y mientras más tiempo pases leyendo la Biblia, mientras más tiempo pases sentado conociendo a este Dios, más cosas se van a ir cerrando en tu cosmovisión y van a empezar a empatar. Incluso la Biblia nos enseña que el ser humano es inconstante, que el ser humano es pecador y por eso a veces se aleja de Dios y a veces está cerca de Dios. Y esa es parte de la cosmovisión que creemos, una cosmovisión teísta cristiana basada en la Biblia. Y es emocional, es rica mentalmente, filosóficamente, nos invita a acción porque Dios nos llama a estar haciendo algo todo el tiempo, y sana heridas que traíamos, heridas que han
marcado en nuestra vida, heridas como las que comentábamos al principio de repente, y Dios va cambiando y de repente ya ves a un policía, en mi caso, y ya no lo ves con odio y resentimiento, sino lo ves con compasión, tratando de entender un poco sus luchas y orando por él, pero no orando solamente porque la Biblia lo dice, sino porque yo tengo un Dios que me ve con esa misma ternura y que también está queriendo llegar a esa persona. Y creo que eso sería todo por hoy. Gracias por escucharnos. Este es un tema que nos gusta mucho. Que es complicado también. Es complicado y esperamos haberlo hecho de la forma más sencilla posible y con menos errores posibles para animarlos a de repente tener esta conversación con otros y contigo mismo y darte cuenta de, ok, tal vez lo que creo no empata con el mundo que veo, y no te estoy diciendo que por eso tienes que hacerte cristiano. No, considera el cristianismo de la misma manera como estás considerando tu cosmovisión actual. Pero gracias por tomarte esta casi hora con nosotros. Disfrutamos mucho estas conversaciones, mi esposa y yo, y es un poco difícil considerar que estás abriendo tu corazón ante otras personas, pero gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Gracias, buenas noches. Adiós.